Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo la última clase, que en este caso, recordemos que lo que estamos viendo es el modelo en forma en V, son las fases de pruebas, y en este caso ya habíamos visto lo que son las pruebas de componente, luego siguen las pruebas de integración, y la siguiente fase son las pruebas del sistema. En lo que se refiere a las pruebas del sistema, en este caso, desde luego, tienen que ser aplicadas una vez que ya se aplicó las pruebas de integración. Entonces, en las pruebas del sistema dice que se van a verificar si el punto integrado cumple con los requisitos especificados, es decir, con los requerimientos que se declararon al inicio, ¿no? Y las pruebas del sistema se tienen que hacer siempre pensando en forma del cliente, en este caso del cliente o del usuario, ¿sí? Ese es un punto importante a destacar aquí en lo que son las pruebas del sistema. Siempre tienen que ser realizadas pensando en forma como el usuario o como el cliente, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias. Y otra, porque podría surgir la duda aquí de que cuando yo hago las pruebas de integración, pues prácticamente voy analizando un componente y entonces ya están, o ya está listo el sistema, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿para qué realizar las pruebas del sistema? ¿No? ¿Para qué esta parte donde ya está todo junto? Bien, una de los por qué es de que cuando ya tenemos todos los componentes juntos y vamos a lanzar a las pruebas del sistema, pueden surgir nuevas fallas. ¿Por qué? Porque ya están todos los componentes unidos y entonces se pueden surgir nuevos problemas. Por eso es importante realizar las pruebas del sistema. Otro punto importante aquí en las pruebas del sistema es que como vamos a hacerlo pensando con el cliente, aquí se está probando también tanto los requerimientos funcionales como no funcionales. Entonces, otra de las cosas que se van a estar probando también aquí en las pruebas del sistema, también se verifica los manuales, si hay manuales de usuario, manuales del sistema, se verifican también en este punto, ¿sí? Es otra cuestión importante que se tiene que verificar en lo que son las pruebas del sistema, en esta fase de pruebas del sistema. Y dice que cuando realizamos este tipo de pruebas, tenemos que hacerlo lo más similar posible al entorno de producción, ¿sí? ¿Y por qué se tiene que hacer lo más similar posible, que se parezca al entorno de producción? Porque recordemos que lo queremos hacer ya pensando como el cliente o como el usuario. Entonces, tenemos prácticamente que nuestro entorno de pruebas tiene que ser básicamente ya la forma en la que estaría o en el lugar donde se esté instalando el sistema. Simular, obviamente, no tendríamos que hacerlo, pero sí simular dónde va a estar instalado este sistema y entonces a raíz de eso empezar a hacer las pruebas, ¿no? Y siempre hacerlo lo más similar posible al entorno de producción, pensando siempre en la forma en la que lo va a probar el cliente, ya que es él el que va a utilizarlo o el usuario. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que aquí estamos hablando o mencioné de que se tiene que hacer pensando en la forma del cliente, pero que también se utilizan lo que son manuales de usuario, manuales de sistemas, si es que existen, ¿no? Y que deberían de existir, ¿no? Pero, y también, si yo lo hago pensando ya en el lado del cliente o en el lado del usuario, necesito entonces esos requerimientos, ¿no? Entonces aquí surge un detalle en qué pasa cuando tenemos requerimientos incompletos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos requerimientos incompletos? De entrada, cuando tenemos requerimientos incompletos va a ser muy difícil poder llegar hasta esta fase del sistema. En teoría no tendríamos que estar llegando, pero si se llegara a dar el caso de que el desarrollo del equipo, el equipo de desarrollo ya tiene liberado esta parte, y entonces, y se llegó hasta esta fase, las pruebas del sistema,
Entonces, el equipo de pruebas, los testers o el tester, tienen que ser los encargados ahora de recopilar esos requerimientos, porque de lo contrario, ¿cómo van a saber o cómo se va a comprobar, a validar y a verificar de que lo que se está probando es lo correcto, ¿no? Entonces, es ahora el equipo de pruebas que se tiene que encargar de recolectar todos esos requerimientos. Obviamente, si no hay requerimientos, si no existe el documento de especificación de requerimientos, lo más seguro es que el sistema no esté bien, porque sabemos muy bien que cada quien va a poder interpretar las cosas de cualquier forma, ¿no? Y entonces, a lo mejor un requerimiento funcional o un requerimiento cualquiera lo desarrolló de una forma que no era. Entonces, ¿qué sucede si hay requerimientos incompletos? Simple y sencillamente lo que va a pasar es que de entrada va a aumentar el costo de producción, va a aumentar el costo tanto en tiempo, porque nos va a llevar más tiempo realizar esta fase de pruebas, porque el equipo de desarrollo, el equipo de pruebas, perdón, se va a encargar de recopilar requerimientos. Entonces, es ahí donde que nos va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, uno de los problemas siempre va a suceder, ¿no? O sea, va a ser muy difícil de que el sistema ya esté entregado si no existen los requerimientos, ¿no? Pero suele sucederse, ¿no? Entonces, si llega a suceder esa parte, en teoría, en esta fase, los que tendrían que encargarse de recopilar todos los requerimientos sería el equipo de pruebas. ¿Sí? Aunque obviamente va a repercutir en que la entrega del sistema, si ya teníamos una fecha, la entrega se va totalmente a atrasar. ¿Por qué? Porque el equipo de pruebas va a empezar a recopilar los requerimientos, se va a tener que hacer en base a eso, revisar, y lo más seguro es que no salga bien, entonces va a tener que revisar todo el desarrollo de software que ya se había hecho. Entonces, los puntos importantes a resaltar en las pruebas del sistema es que ya lo hacemos, probamos requerimientos funcionales y no funcionales, que lo hacemos pensando en el cliente o en el usuario. ¿Qué es lo que sucede? Tratamos de simular las pruebas lo más similar posible en el entorno de producción. No quiere decir que ya lo tengamos, pero lo más posible. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos requerimientos incompletos de las pruebas del sistema? El equipo de pruebas lo tiene que hacer, ¿sí? Ahora, y uno de los últimos, una vez que ya terminamos la fase de pruebas del sistema, seguirían las pruebas de aceptación, que sería ya la última fase de pruebas de aceptación. Y en este caso, dice aquí, puede ser la única prueba en la que los clientes estén realmente involucrados. Y esto se tiene que hacer antes de instalar y de que se utilice el software. Entonces, probablemente sea la única prueba en la que los clientes estén realmente involucrados, porque en el sistema podrían aparecer. Inclusive en las otras también podrían aparecer, ¿no? Pero en esta sí debe de estar el cliente, ¿sí? En esta es prácticamente a ley y una obligación. El cliente tiene que estar, porque él es la persona que va a aceptar, es la persona que nos va a dar la aceptación de que si se hace o no. Y eso es lo que tendríamos que estar, en este caso, pendientes, ¿no? O sea, tendría que estar el cliente aquí para poder él aceptar que el sistema ya está bien, ¿no? Y existen 4 formas típicas de pruebas de aceptación, las 4 formas más utilizadas de pruebas de aceptación. En este caso está la prueba de aceptación de contrato, prueba de aceptación del usuario, la prueba de aceptación operativa, las pruebas de campo o pruebas, bueno, dentro de las pruebas de campo están las pruebas alfa y las pruebas beta, ¿sí? Entonces, en las pruebas de aceptación de contrato es la más, digamos, la más fácil de saber cuál sería el concepto o de qué tratan. Y es la que más se aplica. En este caso, lo único que tenemos que hacer es que obviamente el cliente va a estar presente, y basado en la documentación de requerimientos, obviamente aquí también ya tendría que estar los requerimientos. O sea, por eso es que he ahí la parte importante de que aquí en las pruebas del sistema
nos dice que si no llega a estar ese documento de requerimientos, el equipo de pruebas lo tiene que hacer alguien, para que cuando llegue esta fase de pruebas, que sería la prueba de aceptación, ya tendría que estar, porque aquí vamos a necesitar a ley ese documento, esos requerimientos, para que junto con el cliente se vaya aceptando o validando. Entonces, en las pruebas de aceptación del contrato, nos vamos a basar en que va a estar el cliente y los requerimientos, ¿no? Y basado en los requerimientos, entonces se va validando de que sí el sistema cumple, ¿no? Cumple con lo que se estaba especificando, cumple con lo que se pidió, cumple con lo que el cliente decide, ¿no? Y en este caso, en ese momento se va aprobando y el cliente dice, ah, ok, ya está bien, ¿no? O me parece perfecto, o me parece que está bien desarrollado el sistema, entonces adelante, ¿no? Ya se puede instalar. Una vez que ya está instalado, entonces ya está aceptado. Una vez que el cliente dice, ok, decide, sigamos, proseguimos, entonces ya estaríamos aceptando que el sistema es el correcto, o es el idóneo, o es el que él pidió. Entonces, en la prueba de solución del contrato, necesitamos al cliente y a los requerimientos, y en base a eso se acepta o se valida si lo que se desarrolló es lo que el cliente quería, ¿no? Y la prueba de aceptación del usuario, en este caso, se recomienda cuando el cliente y el usuario son diferentes. Es decir, ¿cuándo podemos aplicar una prueba de aceptación del usuario? Cuando el sistema que se desarrolló son personas o grupos diferentes, tanto el cliente como el usuario. ¿Cómo puede llegarse a dar? Bueno, de hecho se da mucho, y también se puede dar en otro caso, ¿no? Pero en este caso, cuando tenemos diferentes grupos de usuarios eh, en un software, por ejemplo, si tuviéramos un sistema, en este caso en la teoría venía un ejemplo de un sistema de, de una industria de carros, una manufacturera de carros, y entonces el cliente es el dueño de la manufacturera o de la industria de carros, y en este caso él es el que pidió el software, ¿no? Y en este caso estamos pensando en un cliente, perdón, bueno, en un cliente algo exigente y por lo tanto un sistema bastante grande en el que va a pedir, en el que va a estar no solamente el ensamblaje, ¿no?, del carro, sino que aparte va a servir también ese mismo sistema teniendo otro módulo para que lo usen tanto los trabajadores como los usuarios como proveedores. Entonces, ahí hablamos de diferentes grupos de usuarios, ¿no? Entonces, aquí entrarían las pruebas de aceptación, las pruebas de aceptación del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos diferentes grupos de usuarios y por lo tanto, lo más cómodo es de que los usuarios sean los que terminen aceptando el software, ¿no? Sean los que terminen por decidir cuál va a ser si el sistema se acepta o no. Entonces, son los usuarios los que tienen que terminar por aceptar, en este caso, si el sistema es el adecuado. ¿Y por qué tendría que ser el usuario? Suele suceder muchas veces, en este caso, que como estamos hablando de diferentes grupos de usuarios, de usuarios, que ahorita ya di un ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de proveedores, inclusive usuarios, inclusive personas que se dediquen a ensamblar las piezas que tienen que tener contacto con el sistema. Entonces, eso hace muy complicado y sobre todo porque como son diferentes personas, alguien puede agarrar y decir, ¿sabes qué? A mí no me parece, o para mí se me está complicando ingresar el número de serie de los elementos que estoy ingresando al carro, o de los elementos que estoy poniendo al carro, se me hace demasiado lento. Era para mí más fácil escribirlo en mi libreta, pero ahora que está el sistema es mucho más lento, ¿no? O no le entiendo a la interfaz. Y en automático el sistema va a estar declinado, es decir, no se va a aceptar. ¿Sí? Entonces tenemos que, en este caso, basarnos más en la prueba de aceptación del usuario que otro tipo, ¿no?
porque nos conviene más, las personas que van a tener más contacto con el software son los usuarios, ¿no? Y en este caso, como son diferentes grupos de usuarios, nosotros nos tenemos que aceptar o validar a través de ellos. Y si alguien nos rechaza el sistema o el software porque no se le hace una forma fácil de usarlo, estamos ahí ya totalmente perdidos porque no lo va a querer usar y por lo tanto el cliente, ese usuario le va a decir al cliente, ¿sabes qué? El sistema no me gustó, no funciona, no sirve, aunque funcione realmente, ¿no? Aunque toda la funcionalidad lo haga como debe ser, ¿no? Y no lo van a aceptar, ¿no? Va a ser un sistema rechazado, ¿no? Por lo tanto, cuando tengamos este tipo de casos, entonces aplicamos las pruebas de aceptación del usuario, ¿sí? ¿Y cuáles son las otras pruebas de aceptación? Las pruebas de aceptación operacional, ¿no? O las pruebas de aceptación operativa, ¿no? Que es la que mencionábamos acá. Pruebas de aceptación operativa o la prueba de aceptación operacional. ¿Y cuáles son este tipo de pruebas? Son aquellas en las donde se asegura la aceptación del sistema por parte de los administradores del sistema. Es decir, aquí nos vamos a basar en todas aquellas personas, seguramente cuando instalemos un sistema de software ya final en una empresa, van a haber encargados, ¿no? Los famosos administradores del sistema. Y entonces son ellos los que van a aceptar o validar el sistema o el software si se está entregando correctamente. En este caso, lo que seguramente más van a revisar los administradores es de que exista, por ejemplo, la seguridad del sistema, ¿no? Exista un backup constante de la base de datos, ¿no? Exista un sistema de recuperación del software en el momento que detone o pase algo, que se vaya la luz, cómo se va a comportar en esos casos. Ese es el tipo de cuestiones que van a revisar los administradores del sistema, los usuarios, el control de usuarios, la gestión de usuarios, cómo está. Eso es lo que va a revisar un administrador del sistema. Entonces, una prueba de aceptación operacional, si lo queremos hacer por ese lado, nos estaríamos yendo más a los administradores del sistema, es decir, cuando ya se va a instalar y ellos estarían validando todo este tipo de cosas. Y por este lado también se puede hacer una prueba de aceptación, una prueba de validación para decir el sistema está listo, ¿no? Y la última prueba de aceptación es la de campo, que es la que mencionamos aquí, las pruebas de campo, que dentro de ellas están las pruebas alfa y las pruebas beta. Cuando entran las pruebas de aceptación de campo, dice cuando el software se ejecuta en muchos entornos operativos diferentes. Es decir, cuando tenemos, cuando un sistema que tiene o que va a ser utilizado en diferentes sistemas operativos o diferentes entornos, entonces poder replicar, en este caso el equipo de desarrollo de pruebas, el equipo de testers, poder replicar ese entorno para poder realizar las pruebas adecuadas es complicado, ¿no? Entonces es donde entran las pruebas de aceptación de campo. Las pruebas de aceptación de campo entran cuando existen diferentes entornos, diferentes sistemas operativos donde el software o el sistema que se desarrolló va a correr, ¿no? Entonces es ahí donde entran estas pruebas de aceptación de campo. Y dentro de estas vimos que había unas de pruebas alfa y pruebas beta, ¿no? Las pruebas alfa son cuando las vamos a hacer las pruebas, pero del lado del equipo de desarrollo o en el entorno del equipo de desarrollo que él decida, que el equipo de desarrollo decida hacerlo. Para este caso vamos a tratar de simular esos sistemas o esos entornos donde va a correr el software, ¿no? Entonces, las pruebas alfas va a ser donde el equipo de desarrollo lo esté decidiendo aplicar. O sea, del lado del equipo de desarrollo son las pruebas alfa y las pruebas beta son cuando lo vamos a hacer del lado del cliente o del lado del usuario, ¿sí? Entonces, esas se llamarían pruebas beta cuando lo hacemos por parte del usuario o del cliente, ¿sí? Entonces, dentro de las pruebas de aceptación de campo tenemos las pruebas alfa y las pruebas beta. Las pruebas alfa son del lado del equipo de desarrollo y las pruebas beta son del lado del equipo del cliente o del usuario, ¿no? Cuando aplicamos pruebas de aceptación de campo, cuando tenemos diferentes medios o sistemas operativos o entornos donde va a correr el software, ¿no? Entonces, se nos hace más fácil crear esas simulaciones
porque no podríamos replicar todo eso, y entonces aplicamos esas pruebas de expresión de campo, ¿sí? Bien, entonces con esto estaríamos finalizando lo que son las fases de pruebas, y entre las pruebas, el último nivel de pruebas que son las de aceptación, vimos estas 4, y entonces lo vamos a dejar aquí y a la siguiente clase continuamos. Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Hasta luego.